Todos tenemos principios, dogmas, ideales que nos definen como personas y que de algún modo nos guían en nuestro día a día. Pero ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos a defender esos ideales? ¿Seremos capaces de luchar por ellos hasta las últimas consecuencias? ¿Hasta dar nuestra vida por ellos? De eso trata el manga del que voy a hablaros hoy, Boko, de Hideki Mori, un manga sobre luchar por tus ideales. Pero como siempre, empecemos por el principio. La historia se sitúa en la antigua China, en el periodo de los 7 reinos, reinos que estaban en constante lucha y digamos que era un periodo bélico en el que la guerra era el pan de cada día. Dentro de este contexto bélico aparece un grupo, una especie de comunidad religiosa militar llamada Mo Jia. Mo Jia seguía las enseñanzas de Mo Zei y estas enseñanzas se basaban en básicamente pregonar la paz. Los Mo Zeis, los miembros de Mo Jia, lo que hacían es defender ciudades y pequeñas poblaciones que estaban siendo atacadas en este periodo de guerra. Los Mo Zeis, aunque eran digamos pacifistas, también eran expertos en artes marciales, eran expertos en defensa, en técnicas de defensa, en técnicas militares, y digamos que su labor era ayudar a defender a estas poblaciones, porque ellos, aunque pregonaban la paz, defendían que tú pudieras usar la fuerza para defenderte, valga la redundancia. Entonces este grupo de hombres, los Mo Zeis, pues se dedicaban a eso, a defender ciudades y sobre todo a enseñar a esas ciudades a defenderse, ¿no?, de los ataques que recibían del exterior. Entonces la historia comienza cuando el ejército de Zhao, un ejército de unos 5.000 hombres, va a atacar la pequeña ciudad de Lian, para atacarla y conquistarla. En la ciudad de Lian están esperando la ayuda de los Mo Zei, y es entonces cuando llega Jelly, el protagonista de nuestra historia. Jelly es un Mo Zei, un tipo bastante serio, bastante callado, no habla mucho, y cuando se presenta en Lian, el gobernador de la ciudad, pues se queda un poco sorprendido, ¿no?, porque él esperaba al menos unos cientos de Mo Zei para ayudarles a defender la ciudad y se presenta uno solo. Entonces, digamos que no se toman en serio ni el gobernador, ni sus consejeros, ni siquiera la gente del pueblo a este hombre, a Jelly, que dice que viene a ayudarles a defender la ciudad. Lo que ellos no saben es que Jelly es un experto en artes de defensa, en las artes militares, y que en poco tiempo acaba convirtiéndose en un referente para todo este pueblo. De hecho, los Mo Zei hacían este trabajo completamente gratis. Ellos ayudaban a todas las poblaciones sin recibir nada a cambio, casi vivían como vagabundos. Lo único que le pide Jelly al gobernador es que le deje total control para hacer las cosas como él cree que tiene que hacerlas. Y su primera medida, y quizás la medida que más revoluciona a toda la ciudad de Lian, es que dice que va a tratar por igual tanto a la clase noble de la ciudad como a los campesinos, y a todos los va a poner a luchar. Es decir, como la ciudad de Lian no cuentan con un ejército propio, solo cuentan con una pequeña guardia, va a convertir a toda la ciudad en un ejército. Aparte de eso, pues inicia una serie de obras en la ciudad, como cavar un foso, aumentar las murallas, realizar ciertas estrategias, como por ejemplo que todos los hombres vayan moviéndose en grupo, que nunca se muevan por separado. Está el temor que infringían los Mo Zei en los soldados y en los militares, que cuando el ejército de Zhao descubre o llega a sus oídos que hay un solo Mo Zei ayudando a la ciudad de Lian, piden un refuerzo de otros 5.000 soldados, es decir, 10.000 soldados contra una población de campesinos de unas 1.000 o 2.000 personas. Y ahí es donde comienza la historia, y ahí es donde comienza, digamos, el meollo y lo interesante, porque a lo largo de los capítulos vamos a ver cómo Jelly tiene que defender esta ciudad acompañado de una serie de personajes, algunos campesinos, algunos nobles, el hijo del gobernador de la ciudad, etc. Y veremos cómo tiene que poner a prueba y emplear a fondo su astucia para
contrarrestar los ataques y las estratagemas que el ejército de Zhao le plantea para invadir la ciudad. Digamos que este es el primer arco de la historia, porque podríamos decir que Boko se divide en dos arcos, dos grandes arcos. El primero es la defensa de la ciudad de Lian, y el segundo arco, bueno, no voy a hablar mucho del segundo arco porque sería hacer spoilers, ¿no? Pero digamos que es un arco más largo que abarca como varias subsagas dentro de ese mismo arco. El caso es que el principal, y que dura unos 4 o 5 tomos, prácticamente la mitad del manga, es la historia de la defensa de la ciudad de Lian. Y aunque quizás os pueda parecer que son muchos tomos para contar eso, la verdad es que para nada. Es un manga, que es una de las virtudes que tiene, que se lee muy rápido. Pese a ser un manga histórico, no es un manga denso. Es ante todo un manga de acción, y es lo que os vais a encontrar aquí. Mucha acción, mucho giro argumental, cuando parece que Jelly, o Jelly, es que no sé muy bien cómo pronunciarlo, yo le digo Jelly, cuando Jelly parece que está contra las cuerdas, siempre saca a relucir su ingenio para, pues como he dicho antes, ¿no?, contrarrestar todos esos ataques, todas esas argucias que el ejército de Zhao pone en práctica para invadir la ciudad. Y es un manga que se lee muy rápido, o sea, los tomos yo es algo raro en mí, ¿no? Yo normalmente cuando leo un manga, pues bueno, me acabo un tomo y es difícil que directamente me ponga ya con el siguiente. Mucho me tiene que enganchar el manga como para leerme uno detrás de otro, ¿no? Incluso mangas que me gustan mucho, como por ejemplo Monster, me lo tomo con calma, no soy capaz de leer de sopetón varios tomos de esos mangas. Pero en cambio de Boko sí que lo he hecho, me he leído 3 tomos de un tirón porque se lee muy rápido. Y no es porque tampoco el autor deje de darnos información o cuente la historia de una manera abrupta o precipitada, nada de eso. Se toma su tiempo, desarrolla bien los personajes, pero creo que administra muy bien lo que es los tiempos, ¿no? Y se centra en la acción, se centra en lo que quiere mostrarnos, en lo que está ocurriendo. Es un manga que muestra más que dice. Creo que esa sería la clave, ¿no? Entonces se lee muy rápido. Luego tampoco, pese a que nos da ciertos datos históricos y de vez en cuando sí que nos introduce más texto para contextualizar, ¿no?, la época o ciertas cuestiones históricas que hay que tener en cuenta para entender la historia. No es un manga como por ejemplo Ikkyu, del que ya hablé aquí en el canal, que los datos históricos que te daba eran abrumadores, era mucha información y a veces incluso te resultaba abrumador y muy denso. Aquí los datos históricos son los justos y necesarios para poder avanzar en la trama. Y como digo, eminentemente, sobre todo, lo que sobresale es la acción. Otra cosa que destaca de este manga es su dibujo. Es un dibujo que tiene mucha expresividad. El autor transmite muy bien los sentimientos de los personajes, transmite muy bien la acción, no se corta un pelo en mostrar violencia, y violencia bastante explícita. Pero quizás lo que yo más destaco del dibujo de Hideki Mori es sus personajes, cómo consigue hacer una cosa que me sorprende mucho, y es unos personajes que a veces parecen casi grotescos, sus caras parecen grotescas, casi caricaturescas en muchos casos, pero otras veces son mucho más delicadas y consigue ese contraste, ¿no? Gracias a ese, digamos, esos gestos forzados que muchas veces tienen los personajes, esos rostros un poco deformes, consigue expresar mucho con sus personajes, ¿no? Es un dibujo que te transmite, que te impresiona. De hecho, hay páginas que realmente son impresionantes de ver cómo los personajes, por ejemplo, sufren, o los ves en el fragor de la batalla que reciben una herida o les cortan un brazo y te transmite perfectamente que esa persona está sufriendo lo indecible, ¿no? También me gusta mucho el personaje de Jelly porque, como he dicho, es un tipo que no habla mucho. A lo largo de las páginas del manga son pocas veces las que Jelly se exprese. De hecho, es un tipo que, por ejemplo, no habla de sus sentimientos. Él habla
pues cuando habla es para dar órdenes, para organizar y tal, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo es, de su pasado, de lo que piensa, de cómo se siente, y todo esto lo vamos viendo sobre todo gracias a los personajes que lo rodean y cómo se relacionan con él, ¿no? Es algo muy interesante de este manga, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo el protagonista no está definido como en otros mangas por, bueno, pues por su forma de, bueno, por cómo se explica, porque nos cuente su pasado, porque nos cuente lo que piensa o sus sentimientos, sino más bien por cómo trata a otros personajes, por cómo esos personajes lo ven. De hecho, muchas veces son los propios personajes secundarios los que nos esbozan cómo es la personalidad de Ye-Li o cómo ellos creen que es, ¿no? Por supuesto no es un manga perfecto. Tampoco es un manga que tenga demasiados fallos desde mi punto de vista. Quizás el único fallo, entre comillas, es que en medio de la narración hay un narrador, ¿vale? De vez en cuando el autor mete un narrador que nos cuenta un poco lo que está ocurriendo. A veces es un narrador necesario, ¿vale? Porque contextualiza, como he dicho antes, el momento histórico, nos explica ciertas cosas, pero otras veces es un narrador innecesario, redundante, algo que el anime y el manga parece que suele hacer a menudo, pero por ejemplo hay escenas, ¿no?, en las que ves una escena muy emotiva, muy impresionante, en las que las puertas de una ciudad se cierran y vemos como Ye-Li se ha quedado atrapado dentro de una ciudad, ¿no? Una ciudad en la que, digamos, no es bienvenido. Entonces, el dibujo expresa muy bien eso, que Ye-Li se está quedando encerrado, vemos como las puertas se están cerrando, como Ye-Li mira con cara de sorprendido de que lo van a dejar dentro, pero el autor te mete un texto que dice: las puertas se cerraban y Ye-Li se quedó dentro sin poder salir, tal cual. Y es como un poco de, bueno, ¿por qué me cuentas esto? Si lo he visto, si lo has hecho muy bien, no hace falta que me pongas ese texto. O sea, este texto sobraba, incluso te rompe un poco el momento, ¿no? O sea, ya que lo has mostrado tan bien, ¿por qué lo recalcas en un texto? Y eso lo hace bastante a menudo, ¿no? Escenas en las que se ve explícitamente, o por ejemplo un personaje. Yo entiendo que de vez en cuando el autor repita quién es un personaje, porque salen muchos y de vez en cuando puede que, pues oye, si hace ya 2 tomos que no apareció, está bien que lo recuerdes. Pero personajes que salen mucho y que a lo mejor han salido en el capítulo anterior, te vuelve a poner un texto el narrador que dice: fulanito, un gran amigo de Ye-Li, se dirige con él hacia no sé dónde. Y aparece a las 10 páginas, aparece otra vez y vuelve a poner: fulanito, amigo de Ye-Li. Y es como, bueno, ¿por qué recalcas tanto este tipo de cosas? Es que no es necesario. O sea, el lector no es tonto y sabe ya quién es este personaje, porque además lo estamos viendo de manera recurrente en esta saga. Entonces no hace falta que nos lo repitas. Ese es quizás el único fallo, por así decirlo, que le he encontrado al manga, porque a mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado mucho. Como digo, se me ha pasado volando los tomos. Y quería hablar también un poco de la edición, porque no tanto de la edición, que es una edición bastante normalita, una edición de Ponemon, un formato grande que se lee bastante bien, pero sí leer lo que ocurrió con este manga, y es un poco triste, ¿no? Este manga se vendió fatal en España, se vendió tan mal que Ponemon lo liquidó en un cofre, que no sé si se verá, lo tengo por aquí abajo. Ese cofre se recopilaba la serie completa y se vendía muy barato. O sea, teniendo en cuenta que los tomos de Ponemon ya eran caros, ese cofre completo creo que costaba unos 30 euros en su día, o 35 euros, son 11 tomos, pues no estaba mal. ¿Qué ocurre? Que es un manga buenísimo, a mí es un manga que me ha gustado mucho. En su día incluso llegué a leer por ahí en algún sitio, en alguna reseña, que en aquel entonces para algunas personas era el mejor manga histórico que se había editado en España. Yo ya no sé, yo no llegaría tanto, ¿no? Tampoco he leído tanto manga histórico como para tener esa opinión, pero sí que es un manga muy bueno. Y no sé, me planteo, este manga si se editara hoy en día tendría más éxito que antes, se vendería mejor. Yo sé que por ejemplo FC está publicando mucho manga histórico, de manga de samuráis y este tipo de cosas, y la verdad es que no sé cómo le está funcionando, pero sacan bastantes series de ese tipo, así que no le estará yendo mal. No sé si es que el mercado del manga ha madurado o no lo ha hecho, o es que simplemente ahora
todo lo que sea manga parece que se vende, un poco, no sé, eso daría para una hora del matcha, a lo mejor lo hago. El caso es que es una pena que este manga se vendiera tan mal y sea tan poco conocido hoy en día, muy poca gente lo conoce. Si queréis comprarlo, hay algunos tomos que se venden por internet, siguen vendiéndose en algunas tiendas nuevos. Conseguir la serie nueva completa por internet es complicado, pero de segunda mano sí que os la encontráis casi seguro, vamos, es fácil de encontrar. Yo de hecho me la compré por 30 euros de segunda mano. Es un manga que os recomiendo mucho, un manga que trata sobre lo que decía al principio, ¿no? Sobre la defensa de los valores, porque Jelly, que es un Mozei y sigue a rajatabla la doctrina de los Mozei, el luchar por defender a aquellos que lo necesitan, por ese sentimiento de antibélico, pero también un poco paradójico, ¿no? Porque es un sentimiento antibélico que utiliza la lucha para combatirlo. Es algo también un poco que da para reflexionar. Es un manga muy bien dibujado, con una historia muy bien contada, con unos personajes que yo creo que están bien construidos y que acaban calando en el lector. Y básicamente eso, os recomiendo Boko, un manga sobre la defensa de nuestros valores y nuestros principios.